Hoy entramos al capítulo 22. Today we enter chapter 22. Al final de este importante y valioso libro para todo su pueblo. To the end of this important and valuable book for his entire people. Y aquí en las primeras palabras de ese capítulo 22, And here in the first words of this chapter 22, se nos describe la vida de esta ciudad. the life of this city is described. Y quiero que vayamos juntos a Apocalipsis 22 del 1 al 5. And I want us to go together to Revelations 22, 1 to 5. Dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Aquí tenemos una inigualable imagen de abundancia y fertilidad. Here we have an image of abundant fertility like no other. Todo lo que se nos está describiendo tiene que ver con la vida. Everything that's being described has to do with life. Vida por donde veamos. Life wherever we see. Y quiero que nos imaginemos hoy o recordemos quizás And I want us to remember something today. aquellas imágenes paradisíacas Those paradise images de lugares donde se ve lo natural y todo es perfecto. of places that you see all the natural and everything's perfect. El agua, The el waters, clima, the climate, el sonido, the sounds, el aroma a puro, the aroma that smells like pure, a natural, something natural, el oxígeno, the oxygen, el ambiente que se ve tan puro. the ambience that looks so pure. Hace años tuve la oportunidad de subir a uno de las montañas más altas en mi ciudad. Years ago, I had the chance to go up to the highest mountains in my city. Allí después uno camina 2 horas y media para poder llegar. You walk about 2.5 hours to get there. No hay forma de ir en carro ni nada. There's no way of going in a car or anything. Pero cuando llegas a la cima es otra cosa. But when you get to the peak, it's something different. Es una reserva natural, pero literal puedes beber agua como un perro ahí del agua. It's a natural reserve, but you can literally drink the water straight from the river. El clima, el olor, el oxígeno es totalmente diferente. The climate, the weather, the smell is completely different. Y algo así me imaginaba yo And something like this is what I imagined cuando todo esto es descrito frente a nosotros. when all of this is described before us. Algo así, pero inimaginablemente mejor. And something like this, but completely unimaginably better. Se nos describen dos cosas: Two things are described. un río de agua viva A river of life y un árbol de agua de vida. Y un árbol de vida, perdón. and a tree of life. Y quiero que recordemos que en el primer libro de la Biblia, And I want us to remember that in the first book of the Bible, el Génesis, in Genesis, ¿se acuerda que dijimos que el Génesis y el Apocalipsis eran como las dos tapas del libro de la historia de la humanidad? do you remember that we said that Genesis and Revelations were like the two covers of the book of the history of humanity? El Génesis nos narra dónde comenzó todo, Genesis narrates where everything started cómo fue el origen de todas las cosas. and what the origin of all things was. Y el Apocalipsis nos narra cómo terminará todo And Revelations narrates how everything will end up y cuál será el fin y el desenlace de todas las cosas. and what is the goal and the outcome of all things. Y aquí en este capítulo Juan nos describe la conexión que hay And here in this chapter, John describes the connection that there is entre el jardín del Edén between the Garden of Eden y entre la Nueva Jerusalén, and between the New Jerusalem, el jardín de Dios. the garden of God's garden. Allí en Génesis, Right there in Genesis, en el capítulo 3, in chapter 3, encontramos el jardín del Edén, we find the Garden of Eden, que significa paraíso, which means paradise, adornos o esplendor. finery or splendor. En el original significa esto.
In the original, that's what it means. El jardín del Edén The Garden of Eden, era un jardín preparado para los hombres. it was a garden prepared for men. En este paraíso, en Génesis se nos relata que Dios entraba y salía del jardín. In this paradise in Genesis, it is described that God would come in and out of that garden. Entraba al jardín, hablaba con Adán y Eva y salía. He would come into the garden, he would speak to Adam and Eve, and then he would exit. En este jardín él no estaba allí permanentemente. In this garden, he wasn't there permanently. En esta nueva creación, In this new creation, en la Nueva Jerusalén, in the New Jerusalem, en este lugar encontramos ahora el jardín de Dios. in this place now we find God's garden. Ya no es un jardín para los hombres. It's no longer a garden for men. Encontramos un jardín para Dios. We find a garden for God. Este jardín es descrito también por el profeta Ezequiel. That garden is also described by the prophet Ezekiel. Y lo primero que se nos describe aquí, And the first thing that is described here, dice que un río limpio de agua de vida, it's of a river that is clean of water of life, el cual era resplandeciente como el cristal. which was resplendent like crystal. El Salmo 46:4 nos habla de esto mismo. Psalms 46:4 talks about this same thing. Nos dice que hay un río de alegría en la ciudad de Dios. It says that there is a river of joy in the city of God. Ese es el mismo río que Ezequiel describe que fluye del trono de Dios. This is the same river that Ezekiel describes that flows out of the throne of God. Y allí en Ezequiel se nos dice que es un río maravilloso para nadar, And right there in Ezekiel, it says that it's a marvelous river to swim in por lo que produce. because of what it El produces. Señor dice que todo el que nadar en ese río será sano. The Lord says that anybody that swam in that river will be healed Porque es un agua de vida que trae vida. because it's a water of life that brings life. Ahora, este río que vemos aquí en el Apocalipsis, Now, this river that we see here in Revelations, que es verdad y es simbólico, which is truth and symbolic, nos habla de la obra del Espíritu Santo. it speaks to us about the work of the Holy Spirit. Jesús dijo en una ocasión, Jesus said in an occasion, refiriéndose a todos los que íbamos a creer en él, referring to every one of those that were going to believe in him, dijo que de su interior correrían ¿qué? ¿De qué? Ríos de agua viva. he said that from their interior rivers of life will flow. Juan 7:38. John 7:38. Y en el versículo 39, Juan hace un comentario a este anuncio que hace Jesús. And in verse 39, John makes a comment about this announcement that Jesus made. Él dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. He said, by this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Nos queda claro que este río simboliza la obra del Espíritu Santo. It is clear that this river symbolizes the work of the Holy Spirit. Es decir, allí en ese jardín It's to say that right there in that garden, se nos mostrará la evidencia física we will be shown the physical evidence de lo que su Espíritu Santo cumple hoy en nosotros. of what the Holy Spirit fulfills today in us. La obra del Espíritu Santo va mucho más allá que refrescarnos. The work of the Holy Spirit goes beyond than refreshing us, De ponernos como livianos en el recorrido que nosotros tenemos sobre esta tierra. or to make us light in the journey that we have around this earth. Todos en esta tierra sufrimos de ese cansancio. All of us in this earth suffer from that tiredness. Recordemos que esto fue por causa del pecado. Let's remember that this is because of sin. Recordemos que en el jardín del Edén, Let's remember that in the Garden of Eden, Dios le dice a Adán que por su desobediencia God tells Adam that because of his obedience, estaba entrando el disobedience, pecado. sin entered. Y se acuerdan lo que le dijo, que comería el pan con el sudor de su frente. And do you remember what he said? That he will eat the bread from the sweat of his forehead. Eso no es que cogía el pan y That doesn't mean that he would grab the No. bread and soak the sweat out of his forehead and then eat it. significa que
todo lo que iba a hacer para ganar, it means that everything that he would have to do in order to gain, todo lo que hiciera para trabajar en esta vida, and that everything he did to work in this life, iba a tener un esfuerzo, it will have to require an effort. iba a tener que luchar, He would have to fight. se iba a tener que estar cansado. He will have to be tired. Y esto no porque era diseño de Dios, And this is not because it was a design from God. no, era consecuencia del pecado, This was a consequence of sin. porque la bendición se estaba apartando de él. Because the blessing was being separated from him. Más que una maldición, le está hablando de las consecuencias que traería. In addition to a curse, he was talking about the consequences that it would bring. Y entonces el Espíritu Santo es ese prometido para refrescarnos. So then, El Espíritu Santo es ese prometido, Él es el prometido? es ese prometido, sí, Oh, so the Holy Spirit is that promised one para refrescarnos, to refresh us, para quitar ese cansancio, to take away that tiredness, para renovar nuestra fuerza, to renew our strength, para sentirnos con mayor fuerza, to feel like we have greater strength, para quitar la sequía, to take away all dryness, todo lo que produce el vivir en esta tierra. all that is produced by living on this earth. Pero la obra del Espíritu Santo va mucho más allá. But the work of the Holy Spirit goes beyond that. Dice que su obra no es simplemente venir a aliviar nuestro agotamiento. It says that his work is not simply to just come and deal with our exhaustion. ¿Cuántos han estado, por ejemplo, haciendo parados debajo del sol? What does that mean? ¿Cuántos han estado un día parados debajo del sol? How many of you have been standing under the sun, Trabajando o esperando algo. working or waiting for something? Y de un momento a otro llega una nube y tapa el sol y empieza un viento. Y uno, ay, Dios. And then all of a sudden a cloud comes and covers the sun, and then you feel a breeze. ¿Cierto? Y uno dice, ay, que no se vaya la nube, Señor, que no se vaya la nube. Right? You say, "Oh God, don't let that cloud pass by." Esa es una parte hermosísima del Espíritu Santo. That is a beautiful part of the Holy Spirit. Nos refresca. It refreshes us. Pero va más allá. But it goes beyond that. Va a transformar al hombre de las consecuencias del pecado, It transforms men from the consequences of sin, que es la muerte, which is death, a las bendiciones del perdón, to the blessings of forgiveness, que es la vida. which is life. La obra del Espíritu Santo fundamentalmente es llevarnos al cumplimiento de la obra de Cristo. The work of the Holy Spirit is fundamentally taking us to the fulfillment of the work of Christ. ¿Cuál es esa obra? What is that work? Llevarnos de muerte a vida. To take us from death to life. Esas aguas de su Espíritu Those waters of His Spirit que fluyen y deben fluir dentro de nosotros, that flow and that should flow inside of us, ¿qué hacen? what does it do? Cada vez que esas aguas vienen a través de su palabra, Every time those waters come through His Word, empiezan a limpiarnos de todos los vestigios de maldad, they start to sweep away all of the traces of evil, de todos los vestigios de error, all of the traces of error, y nos va llenando de su bondad y de su verdad. and He starts to fill us with His goodness and His truth. Cada vez que a través de la palabra viene ese refrigerio de su agua, Every time that through the Word we get that refreshment of His water, va arrasando las cosas que no están bien. it starts to sweep away the things that are not okay. El fin de semana que tuvimos ese vendaval que cayó aquí, What is Bendaval? ese aguacero que cayó, On the weekend, when we had that huge storm, le decía a alguien, ¿viste que la calle estaba limpia antes de llover? I told somebody, did you see that the streets were clean before it rained? Pero después de que corría el agua por las calles quedó todo sucio, But then after the waters ran through the streets, it was left all dirty. porque eso es el agua. Because that's what the water does. El agua saca todo lo que está retenido y no se ve. Water takes away everything that's retained that you can't see. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. That is the work of the Holy Spirit in us, Más que refrescarnos. more than refresh us. Y allí estará delante de nosotros, And there He will be before us, fluyendo y dando vida. flowing and giving life. Fluyendo y dando vida. Flowing and giving life. Y se nos dice algo importante, And something important is, we are told something important que completa todo el cuadro de lo que estamos describiendo. that completes the entire picture of what we're describing. Mira lo que dice. Dice Look at what it says. que salía del trono de Dios y del Cordero. That it would come out from the throne of God and the Lamb. ¿Por qué sale del trono? Why does it come out of the throne? Porque el trono es autoridad. Because the throne is authority.
Aquí está la vida abundante que nos habla Jesús. Here we have the abundant life that Jesus was talking about. Allí está el origen de la vida para los hombres. Here is the origin of life for men. ¿Por qué de un trono? Why out of a throne? Mire, la vida abundante Look, the abundant life fluye de la sumisión que nosotros tenemos a la autoridad de Dios, it flows out of the submission that we have under the authority of God, lo cual solo se logra por la sujeción a la obra del Espíritu Santo en nosotros. for which is only achieved by the subjection to the work of the Holy Spirit in us. ¿Vemos la conexión de esos dos símbolos allí en el jardín de Dios? Do we see the connection of those two symbols right there in God's garden? Esa obra del Espíritu Santo es la única que nos ayuda a vivir bajo la autoridad y el gobierno del Señor. That work of the Holy Spirit is the only one that helps us to live under the authority of God, Porque tiene dos objetivos. because it has two objectives. Primero, convencernos. First, to convince us, Y segundo, darnos poder para hacer. and the second is to give us the will to do. Hasta que nosotros no nos permitimos esa sujeción a lo que su Espíritu nos está hablando, Until we don't allow that subjection to what the Spirit is speaking to us, jamás un cristiano podrá comprobar esa vida abundante que Jesús habla. a Christian will never be able to prove that life that Jesus is talking about. Una vida que refresca y transforma. A life that refreshes and transforms. ¿Por qué? Why? Porque primero, no estaremos convencidos de nuestros errores. Because first, we will not be convinced of our errors. Si usted y yo no nos convencemos de nuestros errores, no los cambiamos. No. If you and I are not convinced of our errors, we won't change them. Y segundo, And second, no vamos a tener poder para cambiarlos. we will not have the power to change them. Hay personas que están convencidas There are de que hacen mal, There are people that are convinced that they do evil, pero vuelven y vuelven y vuelven y vuelven al mismo lugar. but they go back and go back and go back to the same place. Algo pasa. Something's happening. O no estás convencido Either you're not convinced o no hay poder. or there's no power. Pero esa vida abundante te prometió But that abundant life promised it. que te convencería y te daría el poder necesario. That will convince you and will give you the necessary power. Y allí se nos mostrará visiblemente y de forma real And right there, visibly and in a real way, lo que es el orden de la vida. we will be shown what the order of life is. Todo lo que fue Everything that was, y todo lo que es en ese momento and everything that is at that moment, y todo lo que será. and everything that will be. Todo aquel que vive en sumisión a ese trono de autoridad, All of those that live in the submission of that throne and authority, bañado por ese río del Espíritu, washed by that river of the Spirit, cuando se rinde, when they're surrendered, hace que la vida fluya de él. it makes life flow out of him. Y ahí veremos cómo era y lo entenderemos a perfección. And right there, we would understand how it was, and we will understand it to perfection. Y miren lo hermoso. And look at the beauty in this. Dice que del trono de Dios y del Cordero. It says that it comes from the throne of God and the Lamb. Nos habla de unidad. It talks about unity. Nos habla de propósito. It talks about purpose. Ese fue el propósito de Dios. That was God's purpose. La redención de nuestras vidas. The redemption of our lives. La redención de los hombres. The redemption of men. El corazón del Padre diseñó la redención. The heart of the Father designed the redemption. El corazón del Padre anheló redimir a un pueblo. The heart of the Father longed to redeem the people. Y el Hijo lo desarrolló And the Son developed it y lo cumplió. and fulfilled it. Allí está el trono. Allí está el trono Right there we have the throne de Dios y del Cordero, of God and the Lamb, del Padre y del Hijo. of the Father and the Son. Pero también está el río del Espíritu. But then you also have the river of the Spirit. El Espíritu que hace fluir esa vida en nuestro interior, The Spirit that makes life flow in our interior, haciendo que se cumpla el propósito de esa autoridad. making the fulfillment of that purpose under that authority. Bello. Beautiful. Lo primero que haremos al entrar al jardín de Dios The first thing that we'll do when we enter God's garden es ver la obra por la que usted y yo creímos siempre. is to see the work of which you and I believed in all the time. El trono de Dios y del Cordero. God's
the throne of God and the Lamb, y el agua fluyendo de él. and the water flowing out of it. Padre, Hijo y Espíritu Santo allí. Father, Son, and Holy Spirit. Bellísimo. Beautiful. Ahora se nos dice que en medio de la ciudad está el árbol de la vida. And then we are told that in the middle of the city we find the tree of life. Hace 15 días, y About- hace 8 días, 2 weeks ago, vimos que no habría templo en este lugar, ¿verdad? we saw that there won't be a temple in this city, right? Y que otras cosas tampoco encontraríamos en la Nueva Jerusalén. And that there will be other things that we won't find in the New Jerusalem, En el nuevo jardín, in the new garden. mire, en el jardín del Edén, Look, in the Garden of Eden, allí habían 4 ríos. there we had 4 rivers. Se narra que había un río It's narrated that there was one river que se partía en 4 ríos that was split into 4, y esos ríos eran los por donde venía el agua a la tierra. and those rivers was the one that gave water to the earth. Pero en el jardín de Dios, But in God's garden, en la Nueva Jerusalén, in the New Jerusalem, solamente habrá un río. there will only be one river. ¿Por qué? Why? 4 es símbolo de la tierra. 4 is a symbol of earth. 4 es símbolo de lo terrenal. Number 4 is a symbol of the terrenal. El 4 nos habla de los 4 puntos cardinales. 4 talks about the 4 cardinal points. De esos 4, Out of those 4, en el primer diseño, in the first design, salían todas las aguas para la tierra. all of the waters came out for the earth. Pero aquí solamente fluye uno. But here we only have one that flows. Y el 1 representa la unicidad de Dios. And that one represents the uniqueness of God. Nos habla de su primacía, It talks about his primacy. es decir, de su superioridad. It's to say of his superiority. Nos habla de su excelencia. It speaks about his excellence. El 1 representa al único Dios verdadero. That one represents the only true God. Y recordemos esto, And let's remember this. el 1 hace parte de la oración más importante del pueblo judío, That one is part of the most important prayer in the Jewish people. que encontramos en Deuteronomio 6 del 4 al 9. That we find in Deuteronomy 6, 4-9. Y es el Shema Israel. And it is the Shema Israel. ¿Lo recuerdan? Do you remember it? Shema Israel. Shema Israel. Escucha Israel. Hear, O Israel. El Señor es nuestro Dios. The Lord is our God. El Señor uno es. The Lord is one. Y esto tiene que ver con el aprender a escuchar atentamente a Dios. And this has to do with learning to listen to God attentively. Este es el a Él oíd. This is what we call hear him. No oigan otras voces. Do not hear other voices. Escúchenlo a Él. Hear him. Hay un solo árbol. There's only one tree. Y en el jardín del Edén, And in the Garden of Eden, recordamos que habían 2 árboles, ¿verdad? let's remember that there were 2 trees. Estaba el árbol de la vida. We had the tree of life. ¿Y cuál era el otro árbol? And what was the other tree? El árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. The tree of knowledge of good and evil. Por eso aquí solamente aparece el árbol de la vida. That's why here the only one that appears is the tree of life. Porque la obra del Espíritu Santo en nosotros, Because the work of the Holy Spirit in us, que ya estará perfeccionada por completo, which had already been perfected completely, nos ha enseñado a que lo escuchemos solo a Él. has taught us to only listen to him. No se va a necesitar ese árbol. You won't need that other tree. Él es el árbol de la vida. He is the tree of life. Él es el Shema. He is the Shema. A Él oíd. We hear him. Ese es el árbol de la vida que está allí de verdad. That is the tree of life that is there in reality. Está visualmente para nosotros It is there visually for us. y representa a Jesús. And it represents Jesus. Él se anunció como la vida. He announced himself as life. Y esa vida se manifiesta en la obediencia a su palabra. And that life is manifested in the obedience to his word. Hay uno de los salmos muy hermosos que encontramos en la Biblia.
There's a beautiful psalm that we find in the Bible que nos habla de esto que estamos viendo aquí. that it talks to us about what we're seeing here, El Salmo 1, which is Psalm 1. que dice, What does it say? bienaventurado el varón Blessed is the man que no anduvo en consejo de malos, that wasn't under the advice of the evil. ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, Amen. ni en silla de malos se ha sentado, Neither he sat on the chairs of the evil ones. dice que es bienaventurado el hombre que tiene el carácter del cielo. It says that blessed is the man that has the character of the heavens. Y ese hombre es comparado con ese árbol. And that man is compared with that tree. Dice que es como árbol plantado junto a corrientes de agua. He says that that man is like a tree that's planted along currents of water. Mire lo que dice, Look at what it says. que da su fruto a su tiempo That bears its fruit at its time, y su hoja no cae and that their leaves do not fall, y todo lo que hace prosperará. and everything that he does prospers. Este árbol se cumple en Jesús This tree is fulfilled in Jesus, y está allí and it's there, junto a corrientes de aguas. along currents of water. Y así aquí se nos describe que este mismo árbol And here is described that that same tree tendrá esa función. will have that function. Dice, a uno y al otro lado del río, el árbol de la vida. It says, on each side of the river stood the tree of life. Y mire lo que dice, que este árbol produce 12 frutos And look at what it says. It says that that tree produces 12 fruits cada mes. every month. ¿Lo ve? You see? El Salmo 1 Psalms 1, da su fruto a su tiempo, it gives its fruits at its time, tiempo a tiempo. time after time. Y dice en Apocalipsis que su hoja es para sanidad de las naciones. And it says in Revelations that its leaf is for the healing of the nations. Y aquí dice que su hoja no cae. And here it says that its leaves do not fall. Ahora, el número 12 recordemos que simboliza a la nación de Israel. Now let's remember that the number 12 symbolizes the nation of Israel. Y aquí tenemos esa conexión. And here we have that connection. Israel será fructífera en ese reino de Dios. Israel will be fructified in that kingdom of God. Israel se le dará la tierra por heredad. Israel will be given that land by inheritance. Nos dice que su hoja sirve para la sanidad de las naciones. It says that their leaves are for the healing of the nations. Mire, para entender a qué se refiere esto, Look, to understand what this refers to, debemos referirnos a una verdad teológica fundamental para nosotros. we need to refer to ourselves to a fundamentally and important theological truth for us, El rapto. the rapture. La Biblia se refiere a que los creyentes que vivirán en el momento de este acontecimiento The Bible refers that those believers that will live at the moment of this event, serán arrebatados juntamente con aquellos que han muerto en Cristo, they will be taken along those that had already died in Christ, para que reciban al Señor en las nubes. so that they can receive the Lord in the clouds. Y dice a 1 Tesalonicenses 4:17, para que estemos siempre con Él. And 1 Thessalonians 4:17 says so that we can be with him forever. Y 1 Corintios 15 In 1 Corinthians 15, nos dice que esto será en un abrir y cerrar de ojos, it tells us that this will be in a blink of an eye, que seremos transformados con un cuerpo nuevo e incorruptible, that we will be transformed with a new body that's uncorruptible, en un estado de perfección. in a state of perfection. Eso, todos los que han vivido bajo la autoridad de Cristo All of those that have lived under the authority of Christ, para esta venida donde Él no toca la tierra, for this coming that where he doesn't touch the earth or set a foot on earth, sino que vienen las nubes but he comes in the clouds, y al sonar de las trompetas nos lleva. and at the sound of the trumpets he takes us. Pero todos los que lleguen a la fe, But all of those that get to the faith, es decir, todos los que lleguen a la obediencia it is to say that all of us that get to the obedience en el tiempo de la tribulación, at the time of the tribulation, junto con todos los que salgan del reino milenial, along with all of those that come out of the millennial kingdom, aquellos que no se dejaron engañar por Satanás, those that did not let
be deceived by Satan para esa última batalla, for that last battle, todos estos no tendrán un cuerpo glorificado. all of these people will not have a glorified body. Solamente aquellos que sean llevados en el rapto. Only those that will be taken in the rapture. Aquellos que van a tener un cuerpo glorificado serán llamados su novia, Those that will have a glorified body will be called his bride, su iglesia. his church. Pero todos estos demás But all of the rest, no tendrán un cuerpo glorificado. they will not have a glorified body. ¿Cuál es el fundamento para que nosotros podamos entender esto? What is the foundation for us to understand this? Lo que nos está diciendo aquí. What's telling us here? ¿Para qué sirven las hojas? What are the leaves for? Las hojas son para sanidad de las naciones. The leaves are for the healing of the nations. ¿Cuáles naciones? What nations? Todas estas que estamos hablando. All of these that we're talking about. Los cuerpos de ellos dependerán de comer su hoja y su fruto Their bodies will depend on eating its leaves and its fruits cada mes. every month. Y esto será símbolo de dependencia And this would be a symbol of dependence y de eternidad. and eternity. Tomarán de esas hojas para poder experimentar la eternidad. They will take from those leaves in order to be able to experience eternity. Por eso, como dice el Salmo 1, su hoja no cae. Just like it says in Psalms 1, its leaves will not wither. Or Quiere- will not fall, sorry. ¿Qué es que no cae? ¿Qué es que no cae? What does that mean? Que nunca marchita. That they will never wither. Sus hojas no se marchitan. That its leaves will never wither. Y allí estará, de alguna forma, Israel, In some way, Israel will be there, gobernando en esta tierra. governing in this earth. Habrá un gobierno que no se nos es descrito. There will be a government that is not described. Pero ellos tendrán acceso a la nueva Jerusalén. But they will have access to the New Jerusalem. Ellos estarán siendo fructíferos They will be fruitful en el gobierno de los nuevos cielos y la nueva tierra, in the government of the new heavens and the new earth. donde gobernarán sobre todas estas naciones que están descritas. Well, they will govern over all the nations that are described here. Como vimos hace 8 días, los santos de la tribulación, And just like we saw 2 weeks ago, the saints of the tribulation, los que murieron, the ones that died, ahí nos dice Apocalipsis 7:15, it says right there in Revelation 7:15 que estos estarán en la nueva Jerusalén, that these will be in the New Jerusalem, pero estarán delante del trono del Señor sirviéndole en todo momento. but they will be before the throne of God serving him at all times. A ellos se les da el privilegio de servirle. They are given the privilege to serve him. Su iglesia es su novia, His church is his bride, es su especial tesoro. is his special treasure. Es bellísimo, ¿verdad? It is beautiful, right? Esta nueva Jerusalén This New Jerusalem, en la que estamos viendo todo esto, for what we're seeing, all of this, donde sale solo un río, where only one river flows, será la que sustenta la tierra con vida. will be the one that sustains the earth with life. Del Edén From Eden, fluía la vida, life flowed, pero ahora del jardín de Dios but now from God's garden, fluirá la vida. life will flow. Y dice aquí que no habrá más pecado ni maldición. And it says here that there will no longer be sin or curses. Y nos dice que porque el trono de Dios está allí. And it says because the throne of God is there. Y ese es el cumplimiento perfecto de la sombra que nosotros tenemos ahora. And that is the perfect fulfillment of the foreshadowing that we have today. Cuando usted y yo permitimos que el trono de Dios esté aquí, When you and I allow for God's throne to be in here, cuando permitimos que el trono de Dios gobierne, when we allow God's throne to govern, que se asienta en el corazón, to settle in our hearts, no un trono aquí en la mente, not a throne here on your mind, sino que se asienta en el corazón. but to settle on your heart, Cuando el trono de Dios se establece, when the throne of God establishes itself, se acaba el pecado y anula la maldición. sin is ended and it cancels the curse. Por eso dice allí que ya no habrá maldición ni pecado. That is why it says there that there will no longer be sin
porque nor curse, porque el trono de Dios está allí. because the throne of God is there. Y dice el verso 4 y 5, And then verses 4 and 5 says, mire lo que dice tan hermoso. look at what it says, Ellos verán su rostro. that they will see his face. Y ese es el cumplimiento perfecto de una de las bendiciones más hermosas que Dios dio en la antigüedad, And that is the perfect fulfillment of one of the blessings that God gave back then, de la cual fluye toda bendición for which all blessings flow out of, y que Él ordenó que se hablara sobre todo el pueblo. and that he ordered of it to be spoken of in the entire people. Número 6 del 24 al 26. Numbers 6, 24 to 26. El que ellos puedan ver el rostro de Dios For them to be able to see God's face, tiene que ver con la bendición. it has to do with blessings. El rostro de Dios es la bendición. God's face is the blessing. Y número 6, ¿qué es lo que dice? And what does number 6 say? El Señor alce su rostro sobre ti. May the Lord lift his face upon you. Ver a Dios To see God es la bendición perfecta para el hombre. is the perfect blessing for men. Y nos dice que el nombre de Dios estará sobre sus frentes. And it says that the name of God will be over the foreheads. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Lo que hemos estado trabajando tanto tiempo aquí en la tierra. Well, we've been working for so long in this earth. Todos podremos pensar conforme al carácter de Dios. That we will be able to think according to the character of God. Ya no estaremos en la lucha de nuestro carácter, We will not be in that battle of our character, porque todos tendrán el nombre en su frente. because everyone will have his name on their forehead. Todos pensaremos conforme al carácter de Dios. Everyone will think according to the character of God. Esta es la verdadera bendición, This is the true blessing, pensar y actuar conforme al carácter de Dios. to think and to do according to God's character. Y termina diciendo que no habrá necesidad de luz para el día, And it ends by saying that there will no longer be the need of light for the earth. que no habrá noche There will be no night. y no habrá necesidad de luz del sol. And there will be no need of the sun, Dice, porque el Señor los iluminará. because the Lord himself will illuminate them. Este es el principio de la perfección, This is the beginning of perfection, la perfección de Dios. the perfection of God. Espere, recordemos esto. Look, let's remember this. En el Génesis, In Genesis, en el Edén, in Eden, el sol, la luna y las estrellas fueron formadas en el día 4 de la creación. the sun, the moon, and the stars were formed in the creation in day 4. Pero en el día número 1, But in day 1, el Señor creó la luz. the Lord created the light. La luz estaba antes de las lumbreras. Light was before the luminaries. La luz existió antes que el sol, la luna y las estrellas. Light existed before the sun, the moon, and the stars. La luz es el estado de perfección de Dios. The light is the state of perfection of God. Y Él nos volverá a todos a ese estado con que Él creó y deseó todas las cosas. And he will return us to that state in which he desired and created all things, En donde solo Él y su gloria será lo que ilumina a su pueblo. in which only him and his glory will be the ones to illuminate his people. Ese es el deseo y el diseño de Dios. That is the desire and design of God. Y en ese deseo y en ese diseño And in that desire and in that design, nos ha anticipado una visión del final he anticipated a whole vision of the end para que lo vivamos hoy for us to live it today, por medio de esa fuente interna que fluye de todo aquel que ha sido salvo por Cristo. through the internal fountain that flows out of all of those that have been saved in Christ. Esa fuente That fountain que habla de su carácter, that speaks of his character, de la transformación, of the transformation, de la santificación of the sanctification de nuestro carácter, of our character, llevándonos de un carácter pecador taking us from a sinning character a un carácter santo, to a holy character que es conforme a la estatura de Cristo. that is according to the height of Christ. Por eso, mis hermanos, se hace necesario That's why, church, it is so necessary que en este tiempo that in this time hayan
hombres, mujeres, jóvenes, niños, that there are men, women, youth, children, ancianos, elders, que naveguemos en esas aguas de ese río. that navigate in the waters of that river. Se hace necesario It que is- cada uno de nosotros It is necessary for every one of us comencemos a sumergirnos más en las aguas del Espíritu. to start submerging in the waters of His Spirit. Esas corrientes son las únicas que nos van a dar fuerza para avanzar. Those are the only currents that will give us the strength to advance. En este tiempo donde la oposición es más grande, In this time where opposition is the greatest, porque el tiempo se está cumpliendo, because time is being fulfilled, se necesitan hombres que sepan sumergirse en el río de Dios. we need men that know how to submerge in God's river. Mujeres, hombres, niños que estén con su mente en el poder del río del Espíritu. Men, women, children that have their minds in the power of that river. Esa fuerza del río That strength of that river es la única que nos va a dar poder. is the only one that will give us power. ¿Alguna vez alguno ha estado aquí sumergido en un río y no puede parar porque lo empuja y lo empuja? Has anybody been in a river and you can't stop or be still because it keeps pushing you and pushing you? Y viene una corriente y uno quiere cogerse de algo y ¡buf! Sigue. And the current comes and you're trying to grab onto something, but you just keep going. Eso mismo son las vertientes del Espíritu para todo aquel que se sumerge. That is the same way that the current of the Spirit is for those that submerge. Se lo lleva por delante. It just takes you. Corre y no se cansa. You run and don't get tired. Camina y no se fatiga. You walk and you're not fatigued Porque va con la fuerza del Espíritu. because you go with the strength of the Spirit.